Instituto de Derecho Penal. Les agradecemos la presencia a cada una de ustedes. En primer término, quiero agradecer al señor presidente Marco Villaplana, a la vicepresidenta, la doctora Lidia Rodríguez, al señor secretario académico, doctor Claudio Romera, a los fines de que han permitido realizar todos los medios tecnológicos dispuestos para poder celebrar esta conferencia a cargo de la subsecretaria del Ministro de Seguridad de la Nación, la doctora Silvia Paola Larrufa, quien nos complace con su grata presencia. También quiero agradecer profesionalmente y personalmente el esfuerzo que ha llevado adelante el licenciado señor Eduardo Di Pasquale, quien hemos unido y concentrado esfuerzos para justamente que se lleve adelante la conferencia de hoy. A continuación, antes de que comience nuestra disertante a realizar su conferencia, le voy a ceder la palabra a la doctora Vilma Gugliani, quien de su extenso currículum que la caracteriza a nuestra invitada, va a realizar una lectura de sus logros más relevantes a nivel académico y profesional. Doctora Gugliani, por favor. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, la doctora Larrufia Silvia Paola, una amplia trayectoria, un currículum bastante extenso, por lo que vamos a compactarlo en cuanto a sus últimas actividades. Fue diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de la Victoria, vicepresidenta segunda de la Comisión de Asuntos Constitucionales, vicepresidenta de la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora de Juicio Político, fue vocal en comisiones de seguridad, relaciones interjurisdiccionales y protección y defensa de los derechos de los consumidores. Fue coordinadora de programas de prevención del delito, secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Es doctora de Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrano, tesis sobre seguridad y reforma policial en Argentina entre 1983 y 2018. Licenciada en Ciencias Políticas, diplomada de honor, egresada de la Universidad de Belgrano, actualmente docente universitaria, subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es asesora del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidenta y directora del área de investigación en seguridad de la ciudad. Muchísimas gracias, doctora. Muy bienvenida, doctora Silvia Larrufa. Le agradecemos su presencia y bueno, veo que se van a ir ingresando. Siempre suele suceder cuando se inician las conferencias, se presentan distintos tipos de inconvenientes, así que tenemos al anfitrión que va a ir permitiendo el ingreso de cada uno de los invitados. Bueno, le queremos nuevamente agradecer su presencia y le cedo la palabra. Así que cuando guste, muy bienvenida y de comienzo cuando me corresponda. Bueno, muchas gracias, Francisco. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecerle también, obviamente, al doctor Villaplana por facilitar el espacio del Colegio de Abogados de San Martín, en este caso un espacio virtual, pero he tenido la oportunidad varias veces de estar en el edificio cuando fui funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tanto en las áreas de seguridad como de justicia. Siempre tuvieron las puertas abiertas para conversar desde cuestiones vinculadas con
la asistencia a las víctimas de delitos, la necesidad de la formación del personal policial, o algunas jornadas hechas por el propio Instituto de Derecho Penal sobre algunos institutos nuevos que se iban incorporando en las diferentes reformas procesales, y sobre el final, obviamente, la implementación del juicio por jurados. Así que tengo un enorme aprecio por esa institución. Incluso sé que albergan allí un observatorio sobre violencia institucional, a cargo de un querido compañero y abogado de la matrícula, el doctor Alberto Palacio, así que me da doble placer poder estar nuevamente con hombres y mujeres que pertenecen al Colegio Público de Abogados de San Martín. Agradecerle a la doctora Rodríguez por su presencia y también por la invitación, y como decíamos antes de iniciar, en particular a Eduardo Di Pasquale, que es un colaborador de mi equipo y que facilita que podamos llevar adelante esta estrategia de la Subsecretaría de Programación Federal, que tiene que ver con acercarnos a las instituciones que están vinculadas con la temática del delito, la violencia, acceso a la justicia, y que nos permiten contar un poco lo que estamos realizando y también aprender y mejorar nuestra gestión en la parte del intercambio, que siempre para mí es la más rica. También veo que están entre los presentes el diputado mandato cumplido Daniel Basile, así que le mando un saludo especial. Obviamente siempre es un placer encontrarnos con compañeros con tanta trayectoria. Cuando conversaron con Eduardo sobre la posibilidad de tener este encuentro, propusieron como disparador las políticas de seguridad vistas desde un enfoque federal, y para nosotros ese es como un disparador central, porque es el principal, diría yo, reclamo, pedido que hizo el presidente Alberto Fernández al conjunto de su gabinete, pero en particular al Ministerio de Seguridad, a la ministra Sabina Frederich, en relación a profundizar la mirada federal, tanto en la etapa del diseño y planificación de las políticas públicas como el de la implementación. Pero como ustedes saben, por ser abogados, y en particular si están vinculados con la cuestión penal, nosotros tenemos un sistema federal que establece que las competencias exclusivas del gobierno nacional, y en particular del Ministerio de Seguridad, como responsable de la conducción de las fuerzas que son auxiliares de la justicia, aquellos delitos que están definidos como federales. En general se habla de los delitos complejos, del crimen organizado, pero sabemos que en términos concretos son aquellos que la ley dice que son federales, en términos generales, porque el legislador entiende que son acciones que se pueden iniciar en una jurisdicción pero continuarse en otra, y que por eso requieren del abordaje federal, y no están directamente vinculados en esa etapa del debate a si son organizados, a si son complejos, sino que tiene que ver con la movilidad o no de ese delito. Narcotráfico, trata de personas, contrabando, tráfico ilegal de armas, lavado de activos. Y en ese punto, obviamente, nosotros tenemos una firme decisión de fortalecer a las fuerzas federales, a la Policía Federal Argentina, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la Gendarmería Nacional y a la Prefectura Naval en todas sus capacidades en materia de investigación criminal, tanto a través de capacitaciones como de protocolos específicos y de incorporación de tecnología que nos permitan efectivamente fortalecer esas capacidades. Pero aún esas competencias que son exclusivas del gobierno nacional requieren ser
implementadas y bajadas al territorio en clave federal, es decir, el gobierno nacional no puede o no debería desarrollar políticas de seguridad, aunque sean de su competencia exclusiva, sin un diálogo permanente con las provincias y con la ciudad de Buenos Aires. Y así lo intentamos hacer desde el primer día. Incluso en esta semana, una semana compleja y larga, así que ya no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, la ministra Frederick junto al gobernador Perotti puso en funcionamiento formal la unidad del Ministerio de Seguridad en la ciudad de Rosario para poder mejorar la complementación y la articulación en materia de seguridad preventiva y de investigaciones criminales en toda la provincia de Santa Fe. Pero además y las tareas que en general llevamos adelante con las provincias que son fronterizas, que tienen fronteras y que requieren una articulación más compleja que aquellas que no tienen fronteras en materia de seguridad. Pero además de las competencias exclusivas del gobierno nacional en virtud de que algunos delitos se definen como de jurisdicción federal, el Ministerio de Seguridad de la Nación, por la Ley de Seguridad Interior, coordina el esfuerzo nacional de policía. Es decir, que tiene la misión de articular y cooperar con las provincias y la ciudad de Buenos Aires en lo que hace a las definiciones más importantes en materia de política criminal. Y en ese punto hemos desarrollado diferentes estrategias. Por un lado, el fortalecimiento del Consejo de Seguridad Interior. Nosotros estamos convencidos que ese es un espacio institucional que debe ser sostenido y que debe ser jerarquizado, porque es el lugar donde las 25 jurisdicciones, es decir, las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional, nos encontramos y compartimos experiencias, buenas prácticas, dificultades, desafíos que van surgiendo a lo largo de la gestión. Y de allí además surgen, o han surgido y hemos promovido espacios temáticos donde también participan las 25 jurisdicciones. Uno de estos espacios es el CAFOS, la Comisión de Articulación Federal de la Formación Profesional en Seguridad. Allí no hablamos de cómo se forman a nuestras 4 fuerzas federales, sino cuáles son los desafíos que encuentran las provincias al momento de establecer algunos perfiles comunes para los ingresos, algunos pisos básicos de formación para garantizar que aún estando en un sistema federal haya un piso básico de seguridad en todo el país. Cuáles son los desafíos que la nueva criminalidad nos impone en materia de formación, y allí trata también el gobierno nacional no solo de facilitar que se compartan las buenas prácticas y los avances, sino de poner a disposición de las jurisdicciones diferentes estrategias, cursos, becas, para la formación tanto del personal político encargado de la formulación de políticas públicas como del personal policial. Por ejemplo, con las provincias de San Juan, de Catamarca y de La Pampa, firmamos convenios específicos para que el área de formación y carrera del ministerio haga además un seguimiento de la implementación de las estrategias de formación policial. También tenemos una mesa de géneros y diversidades, donde están las 25 jurisdicciones, y allí compartimos debates, yo diría en 2 dimensiones. Por un lado, lo que hace a garantizar la igualdad de trato y oportunidades en el desarrollo de la carrera policial entre varones y mujeres, que es un gran desafío. Todavía contamos con los dedos de la mano tanto las jurisdicciones que tienen mujeres ministras como las jurisdicciones que tienen jefas de policías
mujeres. Pero más allá de alcanzar los más altos rangos en la carrera policial, se detectan obstáculos y situaciones de violencia institucional y laboral dentro de las instituciones policiales, en las que las mujeres policías se sienten con menos recursos para la denuncia y la protección que una ciudadana no policía, porque o tiene que ir a denunciar a la propia comisaría donde trabaja su compañero, o tiene que recurrir a un área de asuntos internos formada también por varones policías, o tiene que ir a una justicia que a veces por su propia tarea tiene algún vínculo cercano con esa persona que va a denunciar. E incluso cuando esa situación de violencia la sufren mujeres de parte de hombres con conductas violentas que son policías, pero en el ámbito doméstico. O sea, tienen una dificultad mayor que las mujeres que no lo son, y sabemos que incluso en este sentido todavía nos falta un montón como sociedad. Y la otra dimensión está vinculada con esto, con cómo nuestras policías brindan el mejor servicio de seguridad a las mujeres que recurren a las policías, no solo en situación de violencia de género, pero fundamentalmente en situación de violencia de género. Estamos tratando de unir los 911 con el 144, es decir, que una mujer que llama a cualquiera de estos dos números y no sabe que uno es para emergencia y que el otro es para asistencia, llamó, y aunque hubiese correspondido el otro, que sea el operador o la operadora la que le diga te voy a derivar donde corresponde, y no que le diga, bueno, tiene que cortar y llamar a otro número, porque ahí sabemos que quizás perdimos esa oportunidad de proteger a esa mujer. También tenemos un espacio similar vinculado con la estadística criminal. La ley que creó el Sistema Nacional de Información Criminal está por cumplir 20 años. Suelo decir que es una de las pocas políticas de Estado que tenemos en materia de seguridad, porque desde que se votó la ley no ha habido derogaciones. Al principio fue dificultosa su implementación, pero una vez que se logró, cada año se mejora un poquito ese sistema. La gestión anterior logró que Naciones Unidas la calificara con la letra A, que es la calificación más alta, así que nosotros obviamente tenemos el desafío de seguir mejorando ese sistema. Y allí este sistema nacional, que hará un mes y medio atrás publicamos todo el informe 2019, es información pública y publicada para toda la ciudadanía, obviamente en la página del Ministerio de Seguridad, www.seguridad.gov.ar. Está construido con la información de las 23 policías provinciales de la ciudad de Buenos Aires y de las 4 fuerzas federales, así que este espacio federal de la SNIC es muy, muy importante. También trabajamos con las jurisdicciones transfiriendo tecnología, software que tiene que ver con la investigación criminal a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal o el 911 para facilitar la modernización de los sistemas de atención de emergencias telefónicas. Con algunas provincias hemos conveniado, por ejemplo en la provincia de Tucumán, para que la Cámara GESEL, que está a disposición solo de la Justicia Federal, pueda también estar a disposición de la justicia ordinaria. Así que en cada lugar, además, vamos recepcionando las características propias de la criminalidad y también de las idiosincrasias y de los recursos existentes, tratando de que el despliegue de los hombres y de las mujeres de las policías y de las fuerzas federales, los móviles, las tecnologías, que pasan desde la cámara de seguridad hasta
las pulseras que se le pone a alguna persona que tiene alguna medida de restricción, puedan ser utilizadas de la manera más eficaz posible para reducir los niveles de violencia y desarmar estas organizaciones criminales más organizadas. Entonces, el abordaje federal realmente implica un gran desafío en un territorio realmente extenso, con 24 jurisdicciones con problemáticas diferentes. Ustedes habrán visto que hay una situación en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Bariloche, en la localidad de Villa Mascardi, con pueblos originarios, que se inició en noviembre del 2017 y que implicó una estrategia especial del gobierno nacional, multiagencial, con participación de organizaciones de la sociedad civil, de la Universidad Nacional de Río Negro, pero que es muy propia de ese lugar y que a lo mejor no se replica en otras provincias. Por lo tanto, toda el área de programación federal de alguna manera tiene que estar alerta y pensando de manera creativa para poder dar respuestas no estructuradas a las diferentes demandas que surgen de las provincias. Y también con algunos municipios. Obviamente hay más de 2000 localidades en todo el país, y la relación directa con cada una de ellas es compleja, por eso intentamos siempre articular a través de los gobiernos provinciales, pero los operativos por el COVID, por ejemplo, hicieron que en algunos casos hubiera además que articular con los municipios. En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, que es obviamente la provincia que a ustedes les interesa, nosotros firmamos a principio de la gestión un convenio de conformación de una mesa de articulación en la que participa la Subsecretaría de Intervención Federal de nuestro ministerio y personal político también del Ministerio de Seguridad de la provincia, y allí planificamos no solo el despliegue de las fuerzas federales en los distritos del conurbano donde están desplegadas, sino también algunas otras estrategias de articulación conjunta o de despliegue conjunto en zonas que en algún momento el mapa del delito indica que se vuelven calientes. Toda una etapa de articulación de los operativos COVID que, si bien no pasó, pero ya tuvieron bastante publicidad, así que no voy a entrar en eso porque ya fue bastante conocido. Y por supuesto, en el caso de los municipios del conurbano, tenemos una articulación quizás mayor que con otros, primero por la cercanía, obviamente, y segundo porque, bueno, tienen una nivel de concentración poblacional, de desarrollo territorial, configuran una región que es el área metropolitana Buenos Aires, que requiere obviamente de una mirada federal y metropolitana al mismo tiempo, y por lo tanto también allí estamos articulando. Así que estos son en términos generales las principales líneas de acción que se llevan adelante, no solo desde mi subsecretaría, porque lo que hace a las fuerzas obviamente dependen de manera directa de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, pero sí con una supervisión de todo el área de articulación federal que conduce Gabriel Fuchs para, bueno, garantizar esto, además que no haya divergencias entre lo que se planifica en un área y lo que se acuerda en otra. Y después tenemos cientos de estrategias vinculadas con cada una de las áreas, pero quizás es mucho más interesante si entablamos una especie de diálogo, si ustedes están de acuerdo, para, según los intereses de quienes están participando, poder ir respondiendo las dudas y recepcionando las propuestas.
escuchan? Muy agradecido, doctora. Verdaderamente, más en este contexto, a ver, sin que exista precedente histórico, cómo han tenido que articular, en virtud de la pandemia, todo este tipo de fortalecimiento y de coordinación. Porque lamentablemente, pese a la calamidad que estamos sufriendo con respecto a la pandemia, las organizaciones criminales no dejan de trabajar. Y una de las cuestiones que más me llamó poderosamente la atención, lo tomé nota porque justamente me pareció muy interesante, no sé si lo podría desarrollar. Están trabajando en la implementación de un software de inteligencia criminal. ¿Tomé bien nota? ¿Puede ser, doctora? Sí, No sé es si... un... Perfecto, sí, sí, escuché perfecto. Sí, es una herramienta tecnológica que desarrolló la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que se pone a disposición de las provincias. En breve se está por firmar con San Juan, pero ya se firmó con Santa Fe y con otras varias, que colabora con poder analizar una gran cantidad de información que a veces tiene la agencia policial, pero que están diseminadas y que por lo tanto no redundan en los resultados que podría arrojar, y que además por el volumen tampoco los podría procesar alguien manualmente. Entonces, en ese sentido, georreferencia, hace cruces, y un está puesto a avance muy... disposición de cada una de las jurisdicciones, porque, como yo les decía al principio, por más que muchas veces se diga que, bueno, el gobierno nacional se ocupa del delito organizado, el delito complejo, y entonces parece que son delitos de más difícil abordaje que los delitos ordinarios, que si uno encima utiliza ese adjetivo ordinario parece menos relevante. Sin embargo, investigar un homicidio es tan o más complicado que una distribución de alguna droga ilegal. Totalmente, totalmente. Si Totalmente tuviéramos que analizar algún complementario. mercado ilegal de autopartes, y no lo tomamos como contrabando, sino que lo dejamos en la órbita ordinaria, también se requiere de información. Y de no de solamente tener la información, sino de poder cruzarla e interpretarla y ver cómo el fenómeno se mueve o no dentro de un mismo territorio. Y en ese sentido está puesto todo a disposición, porque sí entendemos que es lógico que el sistema federal plantee que haya delitos que son competencia de la justicia federal y otros que son competencia de las justicias provinciales. Y que, como dije, en general se entiende que cuando se decide que una conducta tipificada sea federal es porque se prevé o se sabe que es un delito que trasciende más de una provincia, de una jurisdicción, no con que sea más o menos complejo su abordaje. Y después, la realidad criminológica es una sola, porque en general hay vínculos entre lo que se podría denominar el delito urbano, el delito callejero, y el delito un poco más organizado. Es decir, el que te saca el auto y no lo va a usar para cometer otro delito más grave, sino que lo va a vender en partes, tiene que estar de alguna manera vinculada con ese que después revende las partes de los autos robados. Y también probablemente blanquee esa plata en el mismo lugar que aquel que blanquea la narcocriminalidad. Entonces, o la trata de personas. Entonces, estos sistemas colaboran, obviamente, o sea, son una herramienta más para mejorar el análisis de esa información que ya tienen
las agencias policiales porque realizan tareas de investigación criminal. Claro, si usted me permite acotar algo, muchísimas veces dentro del instituto lo planteamos que la dificultad de los delitos complejos es que cuando uno analiza un hecho parcializado, sin vincularlo a otra serie de acontecimientos, el hecho parecería lícito, pero cuando los vinculamos a todos entre sí, se puede dilucidar la naturaleza delictiva. Por eso me llamó poderosamente la atención este gran avance que estaban realizando mediante la implementación de este software de inteligencia criminal para poder generar estos tipos de informes. Me parece es un logro muy importante que con una implementación activa que, bueno, que puede cambiar muchísimo el panorama. Después pude tomar nota. Tuvieron un verdadero reconocimiento por parte de las Naciones Unidas con la calificación que le dio una letra A. ¿Qué parámetros justamente para tener un reconocimiento tan singular? ¿Qué devolución tuvieron por parte de las Naciones Unidas? Si lo podría ampliar, si es posible. Si bien fue un logro obtenido en la gestión anterior, claramente es la acumulación de gestiones que vienen apostando o reconociendo la importancia de poder formular políticas públicas sobre la base de datos empíricos. Y entonces cuando este año presentamos el 2019, también participó la delegada de Naciones Unidas, donde obviamente nos instó a seguir manteniendo la calidad de los datos. Por un lado, se trabajó para garantizar que no hubiera duplicidad de información. La provincia de Buenos Aires inició ese proceso allá por el 2010, donde se buscó que la información de la Procuración General coincidiera con la información policial. Hay obviamente una tipología de delitos que son los que, sobre los cuales se recaba información, delitos contra las personas. En nuestro caso, en esta gestión, estamos profundizando la información en materia de homicidios dolosos, si bien ya tenemos alguna idea de género de las víctimas, tenemos alguna idea de los días en los que ocurren los homicidios dolosos, se puede hacer todavía mucha mejor información porque es un número acotado, afortunadamente, de hechos. Por supuesto que hay que seguir bajando la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, pero digo que desde el punto de vista estadístico se puede mejorar la información que disponemos porque es manejable para los sistemas tecnológicos que tenemos hoy en día y que entonces nos van a permitir pensar políticas de acuerdo a esos perfiles. Muertes en siniestros viales, estoy pensando en los delitos contra las personas más relevantes que miden. La Argentina y la provincia de Buenos Aires está en el mismo parámetro, tiene más alta tasa de muertos en siniestros viales que muertos en contexto de homicidios dolosos. También tenemos lesiones, bueno, tentativas, ¿no?, de homicidios o de lesiones, pero lo más importante es lesiones, amenazas, después contra la propiedad, robos y hurtos, obviamente todo lo que hace a las infracciones de la ley 23737, que en este momento además el Senado de la Nación, a través de la Comisión de Seguridad y Lucha contra el Narcotráfico, está llevando adelante una serie de consultas porque se cumplen 30 años de la sanción de esa ley.
y allí hemos visto cómo la política criminal de la última década, diríamos de los 30 años, pero no hay información tan sólida para poder dar esa afirmación, pero de la última década muestra que la mayoría de las causas son de tenencia para consumo, que terminan obviamente, como ustedes saben, archivadas. Hay muy pocas de tenencia para la comercialización o de otras figuras más graves en la propia ley 23737. También... O sea que sí. se ha fijado, eso me parece un logro ya a nivel nacional, que durante esta década y lo que va a continuar, ¿no? Que ya tienen un programa organizado para combatir este tipo de... y mantener también la calidad en la que se viene desarrollando. Eso es un gran logro, por eso está fundada esta singular reconocimiento. Sí, hay compromiso de todas las jurisdicciones, participan esta comisión que yo les contaba de las 25 jurisdicciones del SNIC, se reúnen cada 3 meses. En el caso de homicidios, nosotros estamos tratando de lograr que la información venga mes a mes, porque a veces se me va a enojar la directora nacional, pero como es una compañera, sabe que opino esto. Nosotros todos los años el informe del año anterior se presenta en julio o agosto, y este año lo presentamos en agosto. Es así siempre por la lógica de 24 jurisdicciones, de poder garantizar que los datos sean serios, que no haya duplicidad, y de brindar ese informe con algo de análisis, no es que solamente se publican las cifras. Entonces yo digo, bueno, hacemos arqueología criminal. A mí me gustaría tener... Entonces, bueno, como con todo no se va a poder, porque ahí sí son muchos datos, pero con homicidios estamos trabajando no solo en mejorar la calidad de la información al incorporar más variables que se informen, sino estamos tratando de poder llevarlo mes a mes. De hecho, estamos en un programa en conjunto con la Corte Suprema para garantizar que femicidios sí se pueda tener... No les digo en línea porque es de estadística criminal, no es un sistema de registro, pero sí al mes vencido, para efectivamente poder conocer mejor las evoluciones y las situaciones en las que se producen y qué políticas pueden lograr erradicar esa conducta o ese delito en este caso. Con la convicción que tenemos desde el gobierno nacional y desde las 24 jurisdicciones, que más allá de que todo la reducción de los delitos obviamente es una obligación indelegable de todos los estados, la prioridad absoluta es terminar con las muertes que son evitables, en contexto de otros delitos, en contexto de violencia de género, en contexto de siniestros viales. Como Estado tenemos la obligación de la protección de la vida, como tenemos obviamente de la libertad y de la propiedad. O sea, no quiero que se me entienda en términos absolutos, sino de priorización o de compromiso cuando pensamos las políticas públicas. Y en ese punto, por supuesto, todavía hay mucho por hacer en materia de homicidios, de homicidios en contextos de siniestros viales, de femicidios en particular, para después obviamente avanzar sobre lesiones y sobre otros tipos de acciones que afectan a la integridad física de las personas, ¿no? Claro, totalmente más que satisfecho por la respuesta. Un dato, disculpe que la voy pasando de un tema al otro, lo que pasa fue tan enriquecedora su exposición. Si alguien quiere solicitar la palabra, que la solicite por chat o que me lo haga saber la pregunta, pero me llamó justamente poderosamente la atención porque, bueno,
naturalmente en el instituto hay diversidad de voces y tenemos distintas conversaciones y obviamente hay distintos planteos que de repente nos pueden sentir más sensibles. Usted me habló de un concepto que lo estoy viendo también a nivel nacional, que se está tratando en la FACA, este contexto que menciona la violencia institucional. ¿Sí? ¿Lo podría ampliar un poco, doctora, haciéndole molestia? Sí, la violencia institucional es toda vulneración de derecho que produce el propio Estado, generalmente a través de sus instituciones policiales, ¿sí? No exclusivamente, hay violencia institucional en otros ámbitos, pero en general se pone el ojo en las fuerzas de seguridad y policiales y también en el servicio penitenciario, que en general son tomadas como fuerzas de seguridad a nivel nacional y en cada una de las provincias. Entonces, cuando en el ejercicio legítimo de la fuerza o cuando en el ejercicio de la actividad que le es propia, las personas que integran esas instituciones vulneran derechos de otras personas, cometen violencia institucional. Y es Claro, quizás la principal deuda que tiene la democracia con su ciudadanía. Me voy a volver un poquito teórica, salgo del ámbito de la gestión, pero en términos generales se reconoce que en la Argentina se hizo un esfuerzo muy importante en materia de democratización de las Fuerzas Armadas cuando se recupera la democracia en 1983. Esfuerzos que se fueron sosteniendo a lo largo de los gobiernos, con mayor énfasis en uno y menor en otros, pero hoy no se vislumbra a nuestras Fuerzas Armadas como un factor de poder que podrían generar una irrupción del orden constitucional, ni tenemos sectores de las Fuerzas Armadas reclamando por mayores competencias, por ejemplo, en materia de persecución de la narcocriminalidad o del terrorismo, que son debates que se dan a nivel mundial, porque algunos intentan definir a ese tipo de delito como amenazas de tipo externo, y por lo tanto abrirían el debate a si es pertinente o no la participación de las Fuerzas Armadas en ese aspecto. En este país algunos sectores políticos intentaron de vez en cuando reabrir esa discusión, pero la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior son dos grandes pilares del sistema bipartidista tradicional de la Argentina y son también políticas de Estado, y está claro que las Fuerzas Armadas no participan en materia de seguridad interior. Ese esfuerzo que se puso para democratizar las Fuerzas Armadas se puso muy poco en relación a las policías y las fuerzas de seguridad. Me refiero a Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y hasta hace poquito 23 policías provinciales. Muy poco esfuerzo. Hemos tenido reformas, la provincia de Buenos Aires, por supuesto, es una provincia reconocida académicamente porque ha habido varios intentos de reforma, pero son muy pocos, también contados con los dedos de la mano. Las fuerzas federales tienen cartas orgánicas de la época de la dictadura. La federal tiene una carta orgánica de 1958. Así estamos. No necesariamente por eso está todo mal en esa ley, pero digo que nos ocupamos de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de seguridad y de las policías provinciales, poco y nada. ¿Por qué? Porque había una idea en la élite política de que sí, es verdad, las policías habían participado en el esquema represivo del gobierno de facto, pero lo habían hecho cumpliendo órdenes. Es decir, que habían sido no democráticas porque el jefe, el gobierno, era no democrático. Y con el mero cambio de no democrático a democrático, las policías automáticamente se volvían democráticas.
no está escrito en ningún lado de esa forma, ni dicho así tan textualmente, pero la investigación académica, fundamentalmente en ciencias sociales, da cuenta de que esto es un poco lo que se vivió en Argentina, bastante en América Latina, aunque hay países que junto con las reformas a sus Fuerzas Armadas hicieron reformas a su policía. La mayoría no, pero algunos así. Y en general entonces eso nos permite afirmar, insisto, ya desde una mirada más académica, que existía esta convicción de que si yo lo conduzco como soy democrático, entonces mi policía va a ser democrática. Y eso hizo que del 83 para acá sufriéramos un montón de situaciones que no deberían haber ocurrido, porque se supone que son las principales instituciones que protegen nuestra vida, nuestra integridad física, nuestra integridad sexual, nuestra libertad, nuestra propiedad. Y hay que seguir trabajando para garantizar que eso sea así. Por eso existen observatorios como el que conozco que tiene el Colegio de Abogados de San Martín, tiene la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados de la Nación está discutiendo una ley nacional contra la violencia institucional, por eso todas las provincias y el Estado Nacional entienden que los principios básicos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que establece Naciones Unidas tienen casi rango constitucional y obliga, por lo tanto, a cada una de las jurisdicciones, por más autónomas que sean, a tomarlo como los estándares básicos en la formación de su personal policial, en la construcción de los protocolos de actuación, que establecen, entre otras cosas, que el uso de la fuerza siempre tiene que ser el último recurso, que en el caso que sea necesario la utilización de la fuerza, evitar el uso del arma de fuego, que en el caso de que sea necesario el uso del arma de fuego, si no pone en riesgo la vida del personal policial, tiene que identificarse como tal, tiene que dar aviso de que va a utilizar ese arma de fuego y obviamente tiene que hacer para hacer cesar el delito y no para matar a la persona que está cometiendo ese delito. Es decir, la vida siempre aparece como casi el único de los bienes tutelados que son absolutos. No, nunca es absoluto porque, bueno, las fuerzas en algunos contextos están autorizados a disparar y si matan a una persona no por eso están cometiendo un delito, pero es en circunstancias determinadas, bajo protocolos determinados, siempre el uso de la fuerza tiene que ser gradual, proporcional, tiene que ser legal porque se hizo con estos pasos. Estas recomendaciones, que son muy fáciles a veces para nosotros, para ustedes que estudian Derecho, decirlo, después obviamente la incorporación de esas prácticas, en 3 segundos tomar una decisión, no sé, hacer policía no es una tarea sencilla, por eso se requiere cada vez mayor nivel de profesionalidad, pero el Estado a su vez tiene que garantizar que no haya violencia institucional, es decir, que no puede ser el propio Estado el que vulnere derechos de sus ciudadanos. Y en eso todavía tenemos una tarea muy importante por delante, y yo creo que es muy importante el acuerdo político, así como tenemos un SNIC, que salió por una ley, un Sistema Nacional de Información Criminal, del que hablé antes, que salió por una ley, que al principio costó, que hubo alguna intervención judicial que decía, ojo, ojo con esto, esta información puede ser sensible, o sea que no fue fácil, no es que nos pusimos de acuerdo, salió la ley y al otro día el SNIC se sacó una A en la ONU, no, estoy hablando de una ley del 2000, tuvo sus inconvenientes, sin embargo, se siguió, se fue avanzando, se resolvió el problema con la justicia, cuando justicia y seguridad se separaron, quedó en órbita de seguridad, la Dirección de Política Criminal lleva solo la estadística vinculada con las personas en contexto de encierro, el Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, el SNEP, el otro sistema. Bueno, en ese acuerdo que hay, donde nadie tocaría
ese sistema nacional, o si lo toca solo es para mejorarlo, debería haber un acuerdo de que la violencia institucional no es aceptada ni promovida por ningún sector político, porque las fuerzas necesitan tener una única indicación política de quien conduce en todo el país, en cada una de las jurisdicciones, y bueno, en ese sentido a veces el discurso público es contradictorio y eso complejiza aún más, porque si ya es difícil ser policía, si encima un día te dicen una cosa y otro día te dicen otra, se complica aún más. Entonces, bueno, en ese sentido, desde varios lugares, colegios de abogados, congresos, gobiernos, se trabaja para tener mejores estándares de calidad del servicio policial y menores hechos de violencia institucional. Claro, ahora justamente entiendo más el plan sistemático que han abordado, por eso tanto insistieron en la capacitación de los espacios temáticos, justamente por este proyecto tan ambicioso de fortalecer. Sí, la formación es fundamental en todos los aspectos, porque la criminalidad se moderniza y hay que pensar nuevas estrategias. Yo recuerdo una de las primeras veces que me tocó plantearle a la policía de la provincia que cuando una mujer se acercaba a hacer una denuncia, se le tomaba sí o sí la denuncia, y si el hecho no constituía delito, se le tomaba igual, no se hacía una exposición civil y se lo mandaba a la justicia civil o a familia, según el distrito. Y me abrían los ojos así, ¿cómo le vamos a tomar denuncia a algo por algo que no es delito? Estoy hablando de una década atrás, ahora ya lo tienen bastante claro. Bueno, eso no es que lo hacían de malos o de ignorantes, había sido todo un cambio. Hubo una ley al principio, en la mitad de los 90, de contra la violencia familiar, sin perspectiva de género, no hablaba que solo las mujeres, pero se sabía que fundamentalmente iba a protegerlas a las mujeres, que lo primero que te dice, pueden ser situaciones que no constituyan delito. ¿Y a dónde vas a ir a reclamar? Podés ir a la justicia, que tienen un horario determinado, o podés ir a la policía. Pero la policía tenía que recibir esa capacitación, que alguien le explicara por qué hablamos de violencia intrafamiliar. Después, cuando salió una década después la Ley de Protección Integral de las Mujeres, ¿qué significa la perspectiva de género? Bueno, eso que no es nada sencillo, pero es un tema de los que aborda la policía. Hay que mantenerlos permanentemente actualizados. El tema vial, siniestral, lavado de activos para los delitos complejos. Digo, realmente se requiere de una capacitación y profesionalización permanente. A eso, estos estándares, que insisto, son fáciles de repetir, uno se los aprende, los entiende y los dice, pero que hay que estar en el momento. ¿Qué hago? ¿Cómo garantizo que mi accionar no ponga en riesgo a terceros, no ponga en riesgo mi propia vida, pero pueda hacer cesar ese delito? No es tan sencillo. Entonces, ahí es donde también se requiere la capacitación práctica, no es solamente preguntarle cuáles son los estándares. Y en ese sentido creo que todavía nos falta un montón, en todos lados, no hay uno que esté mejor que otro, no me animaría a decir eso. La provincia de Buenos Aires en varias oportunidades ha iniciado reformas en ese sentido y seguramente lo continuará haciendo, y nosotros con nuestras 4 fuerzas estamos también en ese camino para evitar que haya situaciones de violencia institucional producida por el propio Estado Nacional. Por mi parte, no sé, la última pregunta que también me llamó poderosamente la atención de todo el esfuerzo, ¿cómo pudieron coordinar, atendiendo a la extensión del territorio argentino? Tenemos una superficie de 3
4.700.000 kilómetros cuadrados, la barbaridad. Los 2.000 municipios en contexto de COVID, esto implicó un gran desafío. ¿Cómo pudieron abordarlo? Y más en esta situación histórica, ¿no? Singular, porque justamente tal vez de repente, si habría sido otra la situación, tal vez podrían tener un poco más claro tal vez el programa que tenían tal vez en el mes de diciembre, pero nadie tenía previsto que de repente íbamos a tener, una amenaza mundial que afecte a toda la humanidad y bueno, y tener que abordar 2.000 municipios. ¿Nos podría ilustrar un poco cómo pudieron enfrentar esta situación? Sí, como decís, el desafío más grande es lo inédito de la situación, pero obviamente el Estado Nacional ya ha abordado otras emergencias, entonces no es que todo es nuevo o creado ad hoc por el COVID. En el caso del Ministerio de Seguridad, la ministra resolvió el 16 de marzo, 4 días después de decretada la emergencia sanitaria, la conformación del Comando Unificado por el COVID en materia de seguridad, el CUSCOVID. Allí un representante de cada una de las 4 fuerzas federales y 2 o 3 funcionarios políticos nos encontrábamos todos los días de 8 a 22 para dar respuesta a las diferentes situaciones que fueron surgiendo y que les cuento que aún hoy siguen surgiendo, porque, por ejemplo, el domingo pasado o el anterior, el día que fue el Día de la Madre, en el país vecino de Bolivia había elecciones y por supuesto que los residentes bolivianos en la Argentina podían votar y hubo más de 200 escuelas habilitadas en todo el país para que pudieran ir a votar en 15 de las 24 jurisdicciones. Entonces había que coordinar porque no tenían un permiso especial para ir hasta allí. Todas las fuerzas de seguridad tenían que saber que si una persona con DNI boliviano decía estoy yendo a la escuela a votar, la tenían que dejar pasar, en un país donde ahora no están todas las provincias en la misma fase, no están todos los municipios en la misma fase. Dentro de una misma provincia hay municipios más cerrados que otros, entonces, bueno, para eso se hizo un comando especial electoral donde el CUSCOVID, el nuestro, le daba apoyatura. Ya como llevamos 7 meses, la verdad que hubo pocas incidencias, se resolvió con la planificación previa, pero tuvimos situaciones de provincias que no querían dejar ingresar a transporte de carga porque venían de un país limítrofes y los consideraban de mayor riesgo que la Argentina al principio, y el transporte de carga siempre fue una actividad esencial porque no podíamos desabastecer al país ni podíamos tampoco desabastecer a la región. Tuvimos una situación que siempre la cuento por graciosa, pero que en los momentos de tensión fue como, bueno, una buena, que había una elefanta en el ecoparque de la ciudad de Buenos Aires que tenía que ser trasladada y antes de la pandemia no sé qué pasó y no se pudo, y se destraba en la mitad de la pandemia y tuvo que cruzar Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones para ir al lugar en Brasil, y hubo que coordinar eso. Por supuesto no hubo ningún problema, además la elefanta Mara tenía más papeles que cualquier persona, porque que el médico, que esto, que lo otro, pero bueno, esa fue un momento de distensión en el comando, pero así eran realmente todos los días. Hoy el comando sigue funcionando de manera virtual, porque además, justamente como éramos unas entre 10 y 12 personas que íbamos rotando, tuvimos algunos contagiados y en un momento se resolvió
mantenerlo virtual, y hoy, porque ha bajado un poco la conflictividad, lo sostenemos de manera virtual, pero bueno, hace muy poco salió en los medios que tuvimos que ir a la provincia de San Luis en conjunto con el Ministerio del Interior, porque había dificultades para el ingreso de productores de las provincias limítrofes, y eso habrá sido hace 10, 15 días, con lo cual todavía sigue habiendo trabajo vinculado con los operativos de control por el COVID. En las fronteras, la semana pasada la ministra estuvo en la provincia de Formosa, porque en Clorinda es necesario reforzar aún más la presencia estatal. En estos días hemos tenido algunos conflictos en la frontera, en La Quiaca, porque claro, hay lugares que para nosotros decimos la frontera porque lo estudiamos en geografía, pero que en la vida real es, me cruzo de acá para allá, y no... Y el COVID hizo que eso dejara de ser así. Pero hoy la mayoría de las comunidades están volviendo a su normalidad, nueva normalidad, porque van con el tapaboca o porque alguna cosa de mucha gente no se realiza, pero se está volviendo a lo anterior, pero en materia de ingresos a los países sigue estando duro. No es tan fácil salir o entrar de un país, y entonces se producen situaciones de tensión, y eso hay que estar permanentemente articulándolo. Así que creo que fue una decisión más que acertada la de la ministra, la generación de este comando. Ustedes piensen que tuvimos, todavía sigue pasando, pero en menor medida, la repatriación de los argentinos que estaban en otros lugares, y cuando llegaban, ¿y qué hacían? Si pasaban los 14 días en un hotel de la ciudad o se los llevaba encapsulados hasta su provincia, y cuando se hacía eso, bueno, micros del Ministerio de Transporte, pero ¿qué pasaba si se bajaban de un avión o de un crucero y te daba que tenía temperatura, que es así como se los aislaba? Fueron realmente muchas decisiones que había que tomar en conjunto, en muchos casos, con salud, con migraciones, con interior, con transporte. En el caso de San Luis también participó agricultura, que la verdad es que los primeros meses casi no dormíamos. Y después se fue más o menos normalizando, pero como todo en el Estado, generalmente las cosas complicadas ocurren los fines de semana, así que siempre estamos online para tratar de resolver circunstancias, algunas que no se llegaron a prevenir y que tomaron estado público, como un papá que no pudo ir a despedir a su hija que estaba en estado terminal en una determinada provincia. Bueno, de eso realmente había todos los días, y lo fuimos resolviendo desde el comando, insisto. Fue una decisión acertada, obviamente no es la primera vez que el Ministerio de Seguridad participa de una administración de una emergencia, y aunque esta es inédita y particular, obviamente que había estrategias y decisiones ya conocidas, y por eso pudimos abordarlo con los recursos que teníamos, entiendo, de la mejor manera posible. La verdad que a veces cuando uno se lo representa a un ministerio, no se representa la innumerable cantidad de dificultades que se puede presentar. Le agradecemos honestamente por compartir y ilustrar cada una de las dificultades que a veces uno dice, esto es impredecible, bueno, se presenta en la realidad. Yo por mi parte, más que agradecido, me encuentro más que satisfecho por todas las preguntas. Si usted está de acuerdo, le abrimos el teléfono, el micrófono a los colegas si alguien quiere realizarle alguna consulta. No sé si al administrador, al equipo técnico, le solicitamos, a ver si es posible. Ya están los micrófonos, ya los pueden habilitar. Cuando ustedes den la palabra, cada uno va a poder habilitar su micrófono. Muchísimas gracias. Estimados colegas, gracias a todos por su asistencia.
¿Quién solicita la palabra para evacuar alguna consulta que quieran realizarle a la doctora? Aprovechen que afortunadamente contamos con su grata presencia. Me parece que no están todavía habilitados, o si lo quieren lo pueden decir por chat. Para habilitar el micrófono, no sé si me escuchan, hay una opción del lado del margen inferior izquierdo. Si alguien solicita la palabra, o lo puede hacer saber por algo, hay un botón que dice chat. A ver si puedo lograr ver. ¿Permiso? A ver. ¿Alguien que solicite la palabra para hacer algún tipo de pregunta? Porque fue, honestamente, muy autoabastecedora por sí misma la exposición. Se nota Los información agoté. docente. Se nota, parece un recurso, se autoabastece por sí solo. Así que veo que nadie, o si alguien puede en el escribir. Sí, doctor. Sí, le quiero hacer una pregunta a Silvia. Sí, el doctor Hernán Capur, miembro del Instituto de Derecho ¿Qué Penal tal, del Silvia? Colegio de Abogados ¿Cómo de San estás? Martín. Bien, bien, de la Comuna 10, Silvia. ¿Cómo estás? Obvio, ya te reconocí. Bueno. Silvia, tengo una consulta. ¿Viste con las amenazas del terrorismo y narcotráfico que son hoy están en tema, diría, en lo limítrofe, que no es controlado? Yo no lo veo controlado. Hay muchos casos desde el Paraguay, Bolivia. ¿Cómo se puede solucionar eso? Que, bueno, entra mucha marihuana, cocaína y bueno, es la entrada principal a nuestro país. No sé si lo han visto en canoas o los bolseros y no son controlados por la gendarmería o los efectivos, ¿no? ¿Cómo se podría eso solucionar? Sí, es importante en tu pregunta señalar que el terrorismo es un tipo de delito, que por ahora no hay amenazas de ese tipo en nuestro país detectadas, y se trabaja fuertemente en la narcocriminalidad, y como vos decís, en la zona NEA, el noreste argentino, es la de mayor tránsito. También es el lugar donde se produce mayor nivel de incautación, con lo cual cuánto las fuerzas realmente encuentran, investigan y desarman, y cuánto no, a veces es difícil poder evaluarlo. Sí se está haciendo un trabajo muy fuerte en todo lo que es la hidrovía para evitar el ingreso no solo de drogas, sino de otro tipo de contrabando, y hoy la frontera, en virtud del COVID, también está más cerrada, con lo cual sigue habiendo ingresos porque sigue habiendo incautaciones, pero el volumen es inferior, y por esa misma razón en los últimos meses también se han hecho muchas detenciones por transportes que llevan una cantidad de plata inexplicable. Y en general tiene que ver con que no hay facilidad para sacar y lavar. Consecuencias positivas del COVID serían, pero hay que seguir trabajando para que cuando esté todo de nuevo, la nueva normalidad completamente restaurada, nuestras fuerzas, la tecnología y la articulación con el Poder Judicial nos garanticen el mayor éxito en detectar antes de que ingrese y sea distribuido en el país. Bueno, Argentina gracias. Tiene una tendencia que es igual en todo el mundo, que la ONU está preocupada, es que todos los años se incauta más. Si todos los gobiernos pueden mostrar que incautaron más que el anterior y que incautaron más. En la Argentina del 2019 no le fue bien, pero el 2018 sí, así que no, digamos, no voy a hacer ninguna mirada partidista, pero en general todos los gobiernos incautan más que el anterior.
Y eso es en el mundo. Y sin embargo, hay mayor cantidad de consumo. La Cedronar en la Argentina cada 2 o 3 años hace una encuesta y también corrobora eso. Con lo cual el desafío es enorme, por eso en un momento mencioné el debate que está llevando adelante la Comisión de Seguridad del Senado, porque a mí me parece que también hay que ver si las normas son las más adecuadas para el fenómeno, por lo menos para el fenómeno en la actualidad. Estoy segura que hace 30 años fue una ley de avanzada, pero ahora a raíz, encima las drogas sintéticas, hay un montón de cosas que a veces esa ley a lo mejor necesita algo de actualización. Y seguiremos con el control hacia nuestras fuerzas, porque yo creo que el principal daño que hace la narcocriminalidad es hacia la institución política, judicial, policial, el principal daño en el mundo entero, de calidad institucional, y de perfeccionamiento y de incorporación de tecnología. Nos parece, y en eso también puedo apelar al colegio y en particular al Instituto de Derecho Penal, que el gran desafío es mejorar, optimizar todo lo que tenga que ver con investigación de delitos económicos y patrimoniales. Todo lo que es lavado, todo eso que es difícil, bueno, mejorar la capacidad de investigación del Estado, porque si uno va contra la ganancia y el patrimonio de esas organizaciones, va a tener más éxito. Rosario, por ejemplo, se han hecho investigaciones que permitieron descabezar a las principales organizaciones vinculadas con la narcocriminalidad. Y están presos o algunos murieron en enfrentamientos, o entre bandas o con la policía. Y entonces las segundas y terceras líneas están disputando el territorio y el liderazgo de las organizaciones. Entonces la violencia aumentó del 2012 para acá. Se lograron esas primeras investigaciones que descabezaron a las 2 clanes centrales que había en Rosario. La violencia aumentó y se amesetó, pero no bajó. O sea, ahora está igual hace un par de años, pero alto, en virtud de que siguen esas peleas. Si uno le fuera contra el negocio, contra la ganancia, y a lo mejor se reciclarían en actividades menos violentas. A lo mejor ilegales también, pero menos violentas. Y para mí, para la ministra, para este gobierno, la cuestión de mejorar la capacidad de investigación en materia de delitos patrimoniales y económicos es importante. Claro, una acotación, si me permite, doctora, del artículo 303, la legitimación de activos, eso justamente es un gran desafío, y la unidad de información financiera tiene justamente a través de los ROS un innumerable trabajo, ¿no? Y un desafío tremendo por delante. Ahora está el doctor Carlos Cruz, ¿no? Como presidente. En la nueva gestión, sí. Sí, y también que la justicia federal tome esa línea investigativa. A mí me tocó en la provincia de Buenos Aires colaborar con el Ministerio Público Fiscal en lo que hacía los delitos conexos a la trata. Disculpe que le interrumpo, doctora. ¿Le puedo pedir a la administradora del colegio que por favor si puede habilitar bien el chat? Porque me parece que está funcionando en privado. Estoy verificando. Disculpe. Gracias, muy amable. No, les decía que me tocó en algún momento de la gestión en provincia de Buenos Aires el tema vinculado a la trata, asistencia a la víctima de trata, y también cooperación en materia de investigación con los delitos conexos que llevaba adelante el Ministerio Público Fiscal de la provincia. Y hicimos en conjunto con la Defensoría del Pueblo una investigación sobre el Departamento Judicial La Plata, las causas que se habían tramitado en materia de trata laboral o sexual.
habían sido pocas porque esto era el año 2014, o era el año 2015, pero era sobre investigaciones de 2014, de 2013. De las 17, creo que eran en ese momento, 9 se habían iniciado por una investigación de la justicia ordinaria por delito conexo. Y los pocos que habían terminado con alguna condena, habían condenado a la persona que había sido, o las personas que habían sido aprendidas en ese momento. Es decir, si justo se intervenía en el momento de la captación, se llevaba al captador o a la captadora. Si justo se intervenía en el momento del traslado de la víctima, se apresaba al conductor, si había alguno más que estaba haciendo de custodio de esa víctima, y se quedaban ahí. Ya no se buscaba quién había captado y se quedaban con el traslado. Si se llegaba a la etapa de la explotación, y estamos hablando de un campo, se llevaban al capataz, no se investigaba mucho más. Una sola me acuerdo, pero no era del Departamento Judicial La Plata, que un campo y el civilmente responsable era Papas McCain, un campo de papas en Varadero. Y si era en un prostíbulo, la madama, con suerte, si había alguien en la caja, se lo llevaban, todos los demás pasaban por clientes, y no había investigaciones, ya ni siquiera les digo sobre el patrimonio, que es lo que estamos planteando ahora, que buscaran la organización. Y en general, no todas, hay una jueza federal en el Chaco que hace muy buenas investigaciones y seguramente no es la única, pero digo, es muy importante que la justicia federal vaya contra las organizaciones y contra su rentabilidad. Si no, estamos siempre corriendo atrás del delito y saco a uno y a ese lo reemplazan por otro u otra. Entonces, ir y hacerle más difícil la ganancia debiera ser la estrategia que genere disminución de ese tipo de delitos. Doctora, gracias por su respuesta. Acá tengo dos preguntas que han aparecido en el chat. Le hace uno la fórmula la doctora Gugliani y la otra pregunta la fórmula el doctor Lovadini. Le paso la primera, ¿puede ser? Sí. Hace una observación que en el marco de la prevención del crimen sugiere que a su criterio, en la zona de frontera como ubicada en Florinda, Formosa, no cuente hoy con un juzgado federal. ¿Eso cómo lo ve usted? ¿Sería como una cuestión que estaría pendiente, que habría que tratar de resolverlo? Habría que mirar el dictamen de la ley de reorganización del poder de la justicia federal penal, que todos llaman la reforma judicial. No recuerdo dónde propone creación de organismos federales en la provincia de Formosa. No recuerdo si está incluida o no Clorinda. Quisiera pensar que sí, por justamente todas estas situaciones que estamos conversando, pero no tengo la memoria, primero porque crea en todas las provincias, segundo porque obviamente lo vi, porque es un tema que me interesa, pero no es directo de seguridad, así que no es que me sé artículo por artículo, pero supongo que fue incluido y habría que repasar eso, el dictamen, ya no es dictamen, la media sanción que mandó el Senado a diputados a ver en qué ciudades está prevista la creación de juzgados y en el futuro de fiscalías, porque efectivamente creo que en materia federal el principal desafío que tenemos es implementar de una vez por todas el sistema acusatorio. Y entiendo que somos un sistema federal y que es un territorio enorme, que no se puede hacer de un día para el otro, eso lo comprendo, y
lo hubiese hecho de esta misma manera, pero bueno, ya hay que seguir avanzando, ¿no? Del norte ahora creo que se pasa a Mendoza y a Santa Fe, y se retrasó por el tema del COVID. Bueno, es necesario que se avance. Pero bueno, habría que revisar ese y ver si está o no Clorinda. Seguramente un juzgado federal colaboraría con una mirada más inteligente sobre lo que ocurre en ese ingreso y egreso de personas y de objetos. Muy agradecido por su respuesta. La segunda pregunta la genera el doctor Lobadina, también del instituto, y justamente hace referencia a un hecho reciente. La voy a tratar de reformular a la pregunta, ¿no? Si encuadraría dentro de violencia institucional el reclamo de la policía del gobierno nacional que recientemente, o es un mero reclamo, ¿cómo se puede interpretar? Pregunta el doctor. No, violencia institucional en ese caso no, porque no estaban vulnerando el derecho de nadie llevando adelante el reclamo. La incapacidad de organizarse gremialmente a veces pone en discusión si se estaba cometiendo o no una falta por la realización de esa manifestación, que la policía de la provincia resolverá de acuerdo a la información que tenga si eso constituye o no una falta de acuerdo a la ley orgánica de la policía de la provincia, que es mucho más moderna que la de la federal, es una ley de la democracia. Sí creo que aunque en general, como posición personal, no como funcionaria del Ministerio de Seguridad, estoy a favor de la sindicalización, pero falta un montón para eso. Cuando haya, si alguna vez hay sindicalización, lo que seguro no van a poder hacer los policías es manifestarse con el uniforme y con el arma. Eso sí estuvo mal, para mí eso es condenable, pero no constituye violencia institucional, porque no, digamos, en todo caso se pone en riesgo la zozobra o la paz social, pero no hay un individuo concreto al cual se le vulnera su derecho, porque efectivamente el servicio de seguridad estaba garantizado en la provincia, con lo cual no. Violencia institucional es, voy a decir las más leves, vas a la comisaría y no te toman la denuncia, vas a la comisaría o en la calle y te insultan, porque sos de determinado color tu piel, porque perteneces a determinada clase social, porque vivís en determinado barrio, porque tenés determinada edad, te maltratan, te insultan, te detienen y no te leen tus derechos, no te dicen por qué razón estás detenido, te pegan, te torturan, te matan. Todo eso es violencia institucional. Violencia institucional con perspectiva de género es no promover a las mujeres que tienen los requisitos necesarios para acceder a una determinada jerarquía, distribuir las tareas de forma tal que las tareas que puedan ser más reconocidas siempre se las das a un varón, pensar que las mujeres no pueden llevar adelante tareas operativas. Bueno, ahí se vulnera el derecho de alguien concreto y entonces como es el Estado, o sea, es Juan Pérez, cabo, sargento, oficial principal, pero es el Estado, entonces por eso a esa situación se la denomina violencia institucional. Manifestarse aunque lo hayan hecho con el uniforme y el arma no deja de ser el ejercicio del derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, y en ese punto hay que garantizar que se haga dentro de determinados cánones, porque las fuerzas de seguridad y las policías cumplen un rol fundamental y portan armas, pero no deja de ser un derecho muy vinculado con el ejercicio democrático, así que no constituye violencia de ninguna manera. Más que satisfecho por la pregunta, por la respuesta, me parece que la pregunta fue evacuada.
una aclaración, o sea, a los fines de la consulta que realizó la doctora Gugliani, bueno, justamente en la media sanción, haciendo referencia a lo que la doctora mencionaba, sí, en Formosa habría 7 juzgados federales atendiendo a esta situación muy particular que presentaría, así que ya está previsto. O sea, eso también le ayudamos la memoria porque... Sí, obviamente, no. Y además de la cantidad, dice los lugares, o no. De algunas provincias me acuerdo, porque me acuerdo de Rosario, entonces no sé si está Clorinda o no, pero ojalá esté porque es una ciudad que necesita. Igual, imagínese que es suficiente, a mi modo de entender, ¿no? Digo, ¿no? Que con esa Sí, 7 implementación, juzgados, no, es... claro, El día que se sería implemente fabuloso. esa ley, realmente va a haber una presencia de la justicia federal diferente en todo el país, que es muy necesaria y que yo lamento que algunos medios de comunicación la hayan titulado reforma judicial y entonces se haya perdido la oportunidad de leerla con detenimiento, de debatirla más públicamente, porque en términos generales no se promueve nada de lo que uno entiende por reforma judicial, de un cambio de un proceso, de cómo se eligen los jueces, o de esas cosas que pueden a veces generar debates más filosóficos, jurídicos. Esto es más de fortalecimiento de la justicia federal, que es un reclamo en todo el país. Pero bueno, hace otro ministerio, así que esperemos que la Cámara de Diputados la pueda tratar y ver que salga, y después hay que implementarla porque está atado a las partidas presupuestarias. Es muy ambiciosa la ley, con lo cual tampoco quiere decir que el día que se vote, al otro día va a haber toda esa cantidad de juzgados y de fiscalías para implementar el acusatorio automáticamente. Así que es como un plan de gobierno en materia de justicia federal penal que va a llevar muchos años. Como un plan, claro, una política de Estado ya fijando ciertos rumbos. Eso, que estamos tal vez en ese momento histórico a nivel nacional, ¿no? Tenemos que fijar un rumbo y bueno, eso, políticas a largo plazo también, ¿no? Acá le agradece el doctor Lobadina por su exhaustiva respuesta. Hay una última respuesta, doctora, no queremos abusar de su tiempo, atento a su extenso cúmulo de tareas. La doctora Silvana Sangüesa hace una referencia a la violencia institucional, el control institucional por parte del Estado, qué desempeño, o la estoy tratando de reformular, ¿no? ¿Cuál sería, a ver, qué desempeño o se merece? Yo creo que está apuntando, la estoy reformulando a la pregunta de la doctora Silvana. Sería, a ver, concretamente el control institucional, yo lo que tomé nota, o sea, justamente es que estas cuestiones que a veces dentro de lo que es el ejercicio de las funciones públicas, las mujeres tienen que enfrentar una situación muy particular, que a veces dentro de la institución tienen que ir y denunciar a sus propios jefes, lo cual presenta una dificultad singular o casi insuperable. Entonces, ustedes estaban arbitrando medios independientes. Creo que si eso lo podría ampliar, cómo estarían tratando de canalizar esa cuestión singular, ¿no? Histórica también, porque esto tiene que ver con una materialidad y una idiosincrasia, ¿no? Dentro de las instituciones. Creo que a ese punto va. Sí, claro, esto último es fundamental, es necesario un cambio de cultura organizacional
que es más profundo incluso, que sería un cambio social, de dejar de lado el patriarcado, pero como eso sería demasiado ambicioso, bueno, que haya un cambio de cultura organizacional dentro de las policías. Mientras tanto, en el caso de las 4 fuerzas federales, ya desde 2010, 2011, existen los centros de género de cada una de las 4 fuerzas. Una política pública que también se sostuvo a pesar del cambio de gobierno y de los cambios de ministros y ministras que hubo en el ministerio, que es espacio donde las mujeres pueden acercarse, van a ser asistidas por otras mujeres que reciben capacitación especial para la escucha, para la asistencia, para pensar soluciones creativas a cada una de las situaciones. Y eso ha, de alguna manera, reducido las incidencias de las situaciones de violencia dentro de las fuerzas. Todavía no están, de las fuerzas federales, todavía no están erradicadas. Hace muy poquito en una provincia hicimos el cambio dentro de la PCA y pusimos al frente una mujer desplazando al jefe anterior porque había tenido una denuncia muy seria por violencia de tipo sexual contra una trabajadora. Y así hay permanentemente casos, pero claramente esta política genera un cambio de las conductas. Y a su vez, hace muy poquito fui invitada por la Red Nacional de Mujeres Policías, que fundamentalmente están militando una ley que tiene que ver con esto, con que haya espacios de atención especializadas para las mujeres policías que sufren violencia dentro de su propia institución o en el ámbito doméstico de parte de hombres que son miembros de las policías, por esta cuestión de que las denuncias se hacen o dentro de la propia institución policial o en una justicia que es tiene un trato muy habitual con la policía. Quizás nosotros, ustedes que están en San Martín, es todo tan grande que una señora puede ir a denunciar al oficial principal Juan Pérez y el que le toma la denuncia no sabe ni quién es, y la tramite igual que si no fuese policía. Pero en los lugares más chicos es muy probable que se conozcan, que trabajen, y entonces se hace más complejo. Y todo el tiempo estas mujeres me hacían referencia que en la Policía Federal se está un poco mejor. Y yo creo que tiene que ver con estos centros de género que se crearon en la gestión de Nilda Garré y se fueron sosteniendo, insisto. O sea, la gestión anterior, la de Bullrich, no los desarmó, los sostuvo y nosotros los sostenemos, y también con el tiempo cada vez se van mejorando, y más protocolos y más capacitaciones, y hacemos esta mesa federal que les conté en un momento de géneros y diversidades para que las provincias adopten dispositivos parecidos, pero todavía queda mucho por hacer. En algunos casos la única solución que tenemos es trasladarla. Si el que ejerce la violencia generalmente tiene más jerarquía y no hay, como el caso que les conté, que había suficiente evidencia para sancionarlo y desplazarlo, si eso no ocurre, a la que hay que trasladar es a ella, con su familia, con todo lo que eso implica, o sea, la víctima al final, pero muchas veces es recontra bienvenido porque es intolerable esa situación. Igual a mí también, si bien por ser policías, quien ejerce la violencia tiene como algún recurso de poder mayor que un ciudadano no policía, siempre digo que, bueno, en mi caso, que me gusta mucho el tema de seguridad, veo a los policías porque son como el recurso humano con los cuales trabajo, pero se da más o menos en la misma proporción que se da en cualquier ámbito de desarrollo interpersonal. Y tenemos los áreas de género, y en la Policía Federal tenemos solo 2 comisarias generales mujeres. Tuvieron en un momento una segunda jefa,
y ahora, entonces, y en las otras, gendarmería, prefectura, no hay ninguna mujer en las conducciones. Entonces, eso también es violencia de género institucional. Hay que seguir trabajando, eso no se trabaja en el área de género porque no es que alguien se lo hace a alguien en particular, pero tiene que ver con la necesidad de seguir avanzando en mayores niveles de igualdad que se tienen que ser de toda la sociedad, pero también te tienen que dar en las instituciones. Cuando haya paridad en la policía va a haber mucho mejor servicio de seguridad en todas partes. Yo, por mi parte, me parece que está todo muy logrado, la verdad, más que agradecido. Lo último que quería, bueno, justamente una aclaración con respecto a la pregunta de la doctora Giuliani, Vilma, que justamente es que se está trabajando para que en Clorinda tenga un juzgado penal y un juzgado multifuero, mientras que en Formosa Capital se logren 2 juzgados penales y 2 multifueros, y con el agregado de que tenga su propia Cámara de Apelaciones, que ahí está en Resistencia. Esto sería un gran logro, así que por mi parte me parece que ya está más que logrado. O sea, no sé si alguien quiere realizar alguna pregunta más. A ver. Disculpe que abusamos de su tiempo, ¿no? No, por favor, para mí es una alegría, de verdad, les dije al principio que tuve la oportunidad de estar varias veces allí, trabajaron, y creo que ella sigue vinculado con Adoración Gutiérrez, en todo el área de asistencia a la víctima. Para mí es una mujer enorme, le tengo un aprecio muy grande, así que estar con ustedes para mí es un placer, y además poder compartir. Vos decías en algún momento, bueno, todo lo que hace un ministerio, efectivamente a veces no se ve la tarea, se vuelven temas mediáticos, cuestiones que muchas veces no es que no sean importantes, pero al cúmulo de decisiones, lo voy a decir yo, si llevan la TASER o no llevan la TASER, no es la gran definición de política pública, tiene que ver con cómo equipas a tus fuerzas. Está bien que alguien diga cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, pero hasta ahí no puede ser que ese sea el debate central de la seguridad. Y por eso disfruto tanto de estos espacios, y de nuevo aprovecho para agradecerle a Eduardo que los va generando estos conversatorios, porque creo que es importante. Además escucho y también me voy llevando medidas, y recién pensaban cuando complementaban la información sobre Formosa y que efectivamente Clorinda va a tener su juzgado federal, y bueno, la importancia de la Cámara allí en la provincia, que también la provincia de Buenos Aires se va a ver fortalecido con creación de juzgados y de fiscalías federales, que es tan importante para esta provincia. Así que esa es una ley que está bueno que en otro conversatorio con alguien del Ministerio de Justicia o de la comisión que quiera conversar lo puedan hacer, para desmistificar también algunas cuestiones que plantearon los medios y algunos sectores de la oposición, y que desde mi punto de vista es una ley que colabora algo que seguramente ustedes como abogados, especialmente como integrantes de un colegio, quieren, que es mejorar el acceso a la justicia de las y los argentinos. Y en ese sentido, de nuevo, de verdad agradecida yo por el espacio, y que cuenten, ojalá pueda ir algún día. Además, como decía el doctor Capurro, nosotros vivimos bastante cerca de San Martín, nuestra comuna está ahí pegadita a 3 de febrero y San Martín, con lo cual me resulta sencillo además llegar, así que espero poder ir presencialmente, ya no digo este año, pero en los primeros meses del año que viene. Esperemos volver a la nueva normalidad y que sea posible, doctora. Gracias por su palabra. Le cedo la palabra al doctor Daniel Basile.
Por favor, si el soporte técnico le puede habilitar el micrófono. Muchas gracias, doctor Pagani. Silvia, un gusto volver a encontrarte. Quedaron los ecos de tu disertación en el círculo de legisladores, que vos sabés que es un lugar pluripartidario. Nos ocupamos de la política de Estado. Y mi mayor preocupación de cuando fui diputado nacional era la burla que recibí en un congreso en Río de Janeiro, porque en aquel momento, ahora que estamos hablando del presupuesto, seguramente vos estas cifras no las tenés, pero en aquel momento la represión y la prevención a nivel nacional era 1 peso por persona, una monedita de 1 peso, ahora es mucho menos. Y en la provincia era 0,60 centavos para la prevención solamente. Lo que me preguntaban los otros legisladores, algún brasileño y unos colombianos más avispados, lo que me preguntaron es, pero ¿ustedes venden droga? Porque la pregunta era muy clarita, si utilizábamos esos elementos es como si a vos te dieran un escarbadiente para que fueras a ocupar Guernica, ¿no es cierto? La batalla estaba perdida desde el comienzo. No sé si ahora se reparó, te digo la verdad, no estudié el presupuesto porque mi actividad es otra, pero me quedó picando esta. Solo sé la cifra que gasta el Poder Legislativo tan vapuleado, que es el 0,63% del presupuesto. Y pareciera que la política es la que se lleva todos los gastos de corrupción, de asesores, todos que los hay, no estoy ocultando nada, pero que no son significativos para que tengamos 50% de pobreza. Silvia, tenemos esta cifra, se mejoró, se tuvo en cuenta esto, y gracias por toda la disertación, que fue muy clarito y cosas que no salen ni en La Nata, ni en Animales Sueltos, ni en Canal 9, ni en Canal 5, en ningún lado. Gracias a vos, Gracias, Daniel. Silvia. Así diferenciado entre prevención y represión es difícil porque las políticas de prevención podrían ser parte de la seguridad social que tiene un enorme presupuesto. Lo que sí es cierto que nuestro país se inscribe en el conjunto de países que destina el 75% a la persecución de la oferta de narcocriminalidad y solo el 25% a la asistencia y a la prevención de adicciones, cuando los países centrales ya están en el 50 y 50, ¿no? Porque el combate a las drogas no ha tenido muchos resultados y una de las cuestiones es que se comía todos los recursos, entonces se ha empezado a cambiar. Nosotros venimos conversando, especialmente la ministra Frederick, con Gabriela Torres, que es la actual titular de la CEDRONAR, para intentar abordar esta cuestión de los consumos problemáticos desde una visión más integral. No solo de las sustancias prohibidas, que serían las que después tienen alguna repercusión en la seguridad, sino también de las legales, porque el consumo de alcohol y de marihuana a su vez traen consecuencias sociales que impactan en la seguridad, muertes en siniestros viales, lesiones por conflictos interpersonales, aumento de la violencia de género por estar bajo los efectos del alcohol o de alguna droga, insisto, fundamentalmente marihuana porque es la que más se consume. Y entonces intentar abordar, y no solo nosotros, lo de la persecución lo seguimos haciendo porque es nuestra tarea exclusiva, pero está claro que con eso no alcanza, lo que yo les contaba, en el mundo, pero Argentina también, y no puede ser que mal de muchos sea consuelo de tontos, aumenta la incautación de droga todos los años y aumenta el consumo de sustancias legales e ilegales todos los años, entonces tenemos que trabajar para evitar los consumos problemáticos.
Y ahí hay un gran desafío, aunque no sea un problema de seguridad, porque además muchas sustancias se definen como ilegales porque traerían problemas de salud pública, pero esa definición de ilegalidad trae los problemas de seguridad. Entonces no resolvemos el problema de salud pública y generamos un problema nuevo que es el de seguridad. No tengo la solución, si no ya estaría compitiendo con Trump el martes que viene, ¿no? No, pero sí que es necesario repensar los paradigmas sobre los que se debate esto, si no estamos permanentemente haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Y es difícil que eso ocurra, dice la ciencia. Muchas gracias, Silvia, y un placer estar en el colegio de San Isidro, donde tuvimos tantos amigos que trabajaron para armar el Consejo de la Magistratura. En su momento, el presidente en aquel momento del Círculo de San Isidro colaboró muchísimo, y lamentablemente tenemos que utilizar el Zoom, si no, lo hubiéramos pasado muy bien en el salón que tiene el Colegio de Abogados San Isidro. Muchas gracias. Bueno, me parece que ya ha sido más que autosuficiente, doctora, su exposición. Creo que ya no hay que realizar ninguna pregunta más, no quedó ninguna pregunta pendiente. El doctor Lobadino, que realizó una más, después se la remito por privado, ya la respondió. Verdaderamente, nuevamente le quiero agradecer a usted, a su presencia, a su colaborador, porque ha sido una grata disertación, hemos aprendido muchísimo, nos hemos interiorizado verdaderamente lo que es estar en el zapato de ustedes, y todas las dificultades que uno no se puede representar, lo que lleva adelante un ministerio, y más que todo de un extenso territorio y con idiosincrasias tan complejas en distintas jurisdicciones. Así que, honestamente, gracias al doctor Daniel Basile por sus palabras, también han sido enriquecedoras. Le agradecemos también a la doctora María del Carmen Molinari, quien justamente es la directora de la subcomisión de criminalística que funciona bajo la órbita del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de San Martín. A todos los presentes, a la doctora Flavia Fernández, al doctor Hernán Capurro también, que ha asistido pues, también al cúmulo de tareas que está experimentando. Acá le están agradeciendo, le están felicitando, doctora, por su disertación. La verdad que su formación académica y docente es elogiable. Finalmente, bueno, cumplimos también en agradecer al señor presidente Marco Vilaplana, a la señora vicepresidenta Lidia Rodríguez, al señor secretario académico doctor Claudio Romera, a mis colaboradores, a la doctora Fernández, a la doctora Vilma Giuliani. Honestamente, gracias, porque también hacen posible que podamos coordinar y dividir tareas. Y verdaderamente queda pendiente, es un tema muy apasionante. Y bueno, y es muy posible, tal vez no en este año porque ya tenemos ya agendado el mes de noviembre y de diciembre, pero tal vez podríamos dejar pendiente algunos temas más el año que viene, si usted, sus agendas sí lo dispondría, ¿no? Tal vez sí lo podríamos coordinar con Eduardo. Sí, seguro. Sería fabuloso contar nuevamente con su presencia. Muchas gracias. Sí, cuenten con eso, por supuesto. Genial, queda pendiente entonces. Bueno, damos por finalizado. Acá, bueno, vamos a un aplauso, honestamente. Muchas gracias, de verdad. El micrófono. Verdaderamente.
Gracias, Francisco. Gracias a todos. Buenas tardes. Chau, Daniel. Gracias, ¿Me Eduardo. permitís, como diría la Corte, se autoabasteció por sí misma la exposición? Sí, Bueno. Eduardo, por favor, tenga la palabra. Eduardo, ¿quiere decir unas palabras, por favor? No, saludarlos, agradecerles. A vos, muchas gracias. Comprometerlo, la doctora Larrufa ya lo comprometió con algo, yo después te lo paso, y es para trabajar sobre un tema en particular. Yo tomé nota de eso. Perfecto. Gracias. Así que muy agradecidos. Un nuevo aplauso y bueno, y nos estamos reuniendo próximamente, así que nada, muy agradecidos a todos por su presencia y damos por concluida la disertación.